Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo estamos? Gracias a Dios que nos permitió venir un día más, un viernes más para recibir su palabra y definitivamente poder aprender de ello. Eh, Primero que nada, lo ideal sería que pudiéramos orar. No sé si me pueden acompañar para hacer una oración. Señor Jesús, gracias te damos en esta noche por este día que nos estás permitiendo venir un viernes más, Señor, un fin de semana más a recibir tu palabra, a buscarte, a poder aprender de ti, Padre, y que podamos tomar este mensaje y tu palabra eh, como guía para nuestro camino de nuestras vidas. Espíritu Santo, te pido por favor que inundes este lugar de norte, sur y este oeste para que podamos discernir de la mejor manera lo que tú nos quieres hablar en esta noche. Te agradecemos, Señor, te pedimos por las personas que van a venir y gracias por tu amor y por lo fiel que eres con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en esta noche les traigo un mensaje bastante revelador eh, y que definitivamente tiene un significado muy grande. Y como podrán notar en el título, dice Mahanaim. Eh, es un título bastante sencillo, pequeño, pero la verdad que está lleno de mucha palabra. Quería empezar de manera diferente y les puse ¿qué piensas que es? Eh, por un momento intenta relacionar lo que crees que significa. Les coloqué que solo son respuestas correctas. Entonces, ¿alguien me podría decir qué piensan que significa la palabra, como dice el título, Mahanaim? ¿Es con H o con...? Con H. Así, Mahanaim. Si no mal me acuerdo, es un lugar, pero no estoy seguro. Un lugar, ok. Son dos campamentos. Dos campamentos, ok. O doble porción. Ok, perfecto. Como les dije, literal, solo fueron puras respuestas correctas y ahorita lo vamos a desenglosar más. Es muy interesante. Vamos a leer Génesis 32, 1 al 2. Y dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y lo llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Es bastante increíble a mi gusto cuando yo pude leer esta historia, la de Jacob, que me llama mucho la atención que Job estaba literalmente en su camino y dice que se le salieron al encuentro ángeles de Dios. O sea, imagínense ustedes estar caminando, estar yendo al trabajo, estar yendo a su casa, estar yendo a un parque, no sé, en cualquier lugar, y se les aparezcan ángeles de Dios. Si se dan cuenta, como lo revela Génesis en este capítulo y en estos versículos, cuando menciona le salieron al encuentro ángeles de Dios, no menciona cantidad. Dice que le salieron al encuentro ángeles, pero no mencionan específicamente cuántos. Eh, y cuando relata que cuando Jacob los vio, eh, campamento de Dios es este, dijo, y lo llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Entonces, justamente como ambos decían, la palabra Mahanaim significa dos campamentos o dos ejércitos. Se puede relacionar más que todo como el primero, como dos campamentos. Les puse dos pequeñas imágenes ilustrativas para que puedan ver qué puede significar esas dos, o se puede denominar como esas dos. Eh, entonces, cuando uno piensa y escucha esto, ¿dos campamentos de quién? La misma pregunta como yo les acabo de formular, cuando se le aparecieron los ángeles, no especifica cuántos ángeles se le aparecieron. Entonces, uno era el campamento visible de Jacob, lo que él podía ver, lo que era palpable para él. El otro era un campamento invisible de Dios. ¿Y a qué nos referimos con invisible? Jacob cuando iba caminando pensando que él estaba solo, o sea, él pensaba que estaba solo, pero de repente descubre que hay una realidad espiritual alrededor de él, que él no está solo básicamente, está siendo acompañado. Entonces, relacionándolo ya de entrada a lo que vamos con la historia de Jacob, que más adelante veremos, eh, hay momentos definitivamente donde todos nos sentimos solos, incluso cuando estamos acompañados, cuando palpablemente, tangiblemente estamos acompañados, nos llegamos a sentir solos. La pregunta es el por qué nos llegamos a sentir solos. Claramente estamos rodeados de personas que a lo mejor son de nuestro agrado, pero a la vez puede ser que no sean de nuestro agrado. Entonces, ¿por qué peleamos? Y
llegamos a dudar cuando estamos solos. Pero Dios tiene un campamento alrededor de nosotros que nuestros ojos no han visto, que nosotros no podemos ver hacia nuestro alrededor, pero sabemos que tenemos un campamento a nuestro lado, que nos acompaña a donde vayamos, en cualquier aspecto. Entonces, si pueden ver esas dos pequeñas imágenes para que lo puedan representar y que se puedan recordar para un poquito más adelante. Mahanaim aparece cuando Jacob está entre el pasado y el futuro. Esto es bastante revelador a mi gusto, porque ya estamos entrando al tema del tiempo, entre el pasado y el futuro. Y me gustaría que se recordaran que vamos a estar utilizando el término Mahanaim muchas veces. Jacob venía de una etapa complicada. Había salido huyendo de su hermano Esaú. Sabemos la historia, sabemos lo que pasó con Esaú, y que había vivido años lejos. Había trabajado, había sido bendecido, pero ahora tenía que volver. Y volver significaba enfrentar algo pendiente. Definitivamente puede ser que alguien se sienta identificado con esto, y yo me incluyo. Me ha pasado mucho, por ejemplo, que en el trabajo estoy y tengo algo pendiente. O sea, yo sabiendo que tengo que hacerlo, o sea, siendo consciente de que, digamos, dejé esto por un momento de lado, más adelante me recuerdo, tengo que hacerlo, pero a la vez siento como que tengo que hacerlo. O sea, no es como que lo vea o lo sienta de una manera real, como que lo sienta de una manera innecesaria, pero tengo que hacerlo porque es obligatorio. Entonces, así se sentía Jacob. Y volver, como les repito nuevamente, significaba enfrentar algo pendiente. Y hay algo interesante. Mahanaim aparece justo antes del encuentro con Esaú. Por eso les mencionaba que recordaran que vamos a estar utilizando mucho el término Mahanaim. Mahanaim aparece justo antes del encuentro con Esaú. No aparece cuando todo está resuelto. Cuando Jacob ya tenía su vida resuelta, cuando ya había solucionado todo el tema del ejército, cuando ya tenía solucionada su vida, no. Aparece antes del encuentro con Esaú. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no aparece cuando todo está resuelto, sino aparece cuando todo está incierto. Aparece en la transición en la que vamos a ver en la historia de Jacob, porque Dios suele mostrarse mucho en las transiciones. Y definitivamente eso es lo que hemos vivido todos. Nosotros hemos vivido transiciones en todos los ámbitos posibles, incluyendo los espirituales. Porque todos tenemos un proceso, todo es mediante un proceso en el cual el Señor nos va preparando, nos va forjando, nos va abriendo la vereda para que nosotros podamos realmente llegar a ese final, a esa meta, a ese camino en donde el Señor nos está enviando. Y ahorita lo vamos a ver. ¿A qué me refería entre las transiciones? Les coloqué entre la promesa y el cumplimiento, la oración y la respuesta, el miedo y el milagro. Si se dan cuenta, son transiciones y son entre el tiempo, entre el pasado y futuro. Porque si nos damos cuenta, si nos ponemos a pensar, entre la promesa y el cumplimiento, de por medio hay una cosa bastante común que nos puede llegar a pasar, y que es no tener paciencia, no tener fe, en decir, no me llega lo que me tiene que llegar, o lo que el Señor me prometió, o por lo que estoy orando, por la oración que estoy teniendo, no recibo respuesta. Por el miedo que siento al momento de yo querer, por ejemplo, transicionarme de un trabajo a otro, no saber que el Señor me tiene preparado este milagro. Y puse esa imagen ilustrativa también de Jacob y Esaú, para que puedan ver un poquito en este contexto en el que vamos a entrar, en donde Jacob iba caminando con muchas preguntas. Una de las comunes puede ser, ¿me va a matar Esaú? ¿Me perdonará? ¿Valió la pena volver? O sea, definitivamente cuando uno va solo o cuando uno se siente solo, lo que más nos ataca son nuestros propios pensamientos, nuestras propias intenciones que podemos tener, no solo de nosotros, sino alrededor de las personas que nos están rodeando. Perdón, y las personas que están con nosotros. Imagínense ustedes cómo iba Jacob caminando solo, y lo primero que piensa, o lo primero que pudo haber llegado a pensar es, ¿me va a matar Esaú? ¿Sintió temor? ¿Me perdonará? ¿Sintió duda?
¿Valió la pena volver? No sabes si realmente el significado o la promesa de que tenía que volver iba a valer la pena. ¿Cómo podemos llegar a entender esto? Muchas veces nosotros queremos respuestas, pero Dios primero nos da compañía, porque hay batallas donde Dios no te explica todo. Definitivamente hay batallas que el Señor permite que nosotros pasemos, no por mal, obviamente, sino por bien, pero hay momentos en donde realmente Él no nos da explicaciones. Tienes que hacer esto, anda aquí, te encargo esto, tienes bajo tu autoridad esto. No, muchas veces no lo explican, no porque no quiera, sino porque quiere que nosotros se lo pidamos y saber cómo nosotros vamos a reaccionar ante lo que Él nos está permitiendo pasar. Les puse un ejemplo. ¿Dónde quisiéramos saber qué nos pasará? ¿O de qué dependerá nuestro futuro? Esa creo que es una de las cosas más comunes que todos hemos pasado o pueden estar pasando. Justamente una de las principales dudas o temores de muchos. ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué voy a poder ser más adelante? Pero hay un versículo muy poderoso que sostiene todo esto y que nos deja saber. Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Si se dan cuenta, en ese versículo no dice el ángel de Jehová está o visita con los que le temen. Dime. Hay una versión en la PDC. ¿Ok? Dice, el ángel del Señor monta su campamento alrededor de sus fieles seguidores y los protege. Increíble. Es increíble, porque como bien les iba a comentar, no dice que visita, o no dice que solo de pasada está con los que está, o no solo dice momentáneo, dice que acampa. Gracias por esa versión está increíble. Y justamente regresamos a lo mismo, a Mahanaim. Dice los que le acampan, como un campamento. Los que están en grupo, los que están en cantidad en un lugar reunidos, donde están en una estadía, los que acampan. Es increíble cómo el ángel de Jehová va a estar siempre con los que a él le temen. ¿Todo bien, Moito? ¿Alguna duda? ¿George? Entonces aquí viene algo bastante curioso. Anteriormente relacionábamos lo de pasado y futuro, pero en este momento vamos a relacionarlo con lo visible. Jacob veía un panorama preocupante. Ahí estaba toda su familia, sus pertenencias y también todos sus temores delante de él. Delante de él estaba Esaú con 400 hombres. Todo indicaba que se venía una tragedia. O sea, imagínense. Jacob pudo estar y pensado, me van a matar. O sea, realmente él me va a matar. Esaú me va a matar. Regresamos a lo de antes. Preguntas que probablemente él se hizo. O las divagó un poquito más entre su mente, que pudo haber sido de diferente manera y pudieron haber sido de ese calibre. Pero imagínense que él vio a Esaú con 400 hombres atrás. Obviamente él sabía que podía venir la peor tragedia de la historia. Pero seguimos. El campamento visible representa todo aquello que enfrentamos diariamente. Como les decía, esto puede aplicar en nuestros ámbitos. Podemos llegar a sentirnos solos estando alrededor de gente. De igual manera son cosas que ocupan nuestra mente porque las vemos constantemente. Problemas económicos, podría ser enfermedades, conflictos familiares, ansiedad, presión social, incertidumbre al futuro, como bien decíamos antes. Yo creo que la incertidumbre al futuro, es la más común y la más que resuena para muchos, que engloba incluso todas las que anteriormente mencionamos. Decisiones importantes, tentaciones o puertas que parecen cerradas. El problema no es reconocer las dificultades. El problema es creer que las circunstancias visibles son toda una realidad. Cuando solo miramos el problema, el miedo comienza a gobernar nuestras decisiones. Es increíble cómo nuestra mente puede llegar a influir tanto en nuestra vida, nuestra propia mente.
si se han puesto a pensar, es como si fuera un propio boicot de nosotros, de mí para mí. Y es increíble porque yo he escuchado muchos términos, por así decirlo, cuando uno está peleando con muchas cosas, pero dicen que el verdadero, no les voy a decir enemigo, pero el verdadero contrincante de uno mismo es uno mismo, redundantemente. Y muchas veces sí es cierto. Nuestro propio contrincante o nuestro contrincante más difícil muchas veces puede ser nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que vamos a pensar. Nosotros sabemos lo que podemos llegar a hacer. Pero ¿qué pasa? Siempre va a venir la mente primero. La mente primero es la que va a venir a atacarnos a nosotros mismos. Nos podemos llegar a hacer sentirnos de menos. Podemos llegar a hacernos sentir mal por cosas que nosotros mismos sabemos y que incluso probablemente nadie más sepa. Pero nosotros sí. Entonces eso nos puede llegar a afectar más. Con todos los problemas que, como les digo, nuestra mente se ocupa en el trabajo, incluso en nuestra propia iglesia, la presión social en nuestros grupos de amigos, o incluso nuevamente el trabajo, nuestras incertidumbres, nuestras tentaciones. Como bien les digo, nosotros mismos somos los que luchamos contra nosotros mismos. Entonces, justamente el problema no es reconocer las dificultades, es pensar que ese problema puede llegar a ser toda una realidad para nuestra vida, cuando no es así. Cuando anteriormente les decía lo de que hay, cuando nosotros queremos respuestas, pero Dios primero nos da la compañía, porque no nos explica todo de entrada. Obviamente a muchas personas les habla de manera diferente, pero nosotros en alguna circunstancia puede no llegarnos a dar explicaciones. Entonces eso nos deja con más incertidumbre. ¿Pero por qué dudamos? Si sabemos que Dios sí nos acompaña y nosotros lo sabemos, pero ¿por qué llegamos a dudar? ¿Por qué llegamos a tener ese espacio en nuestra mente de decir, ¿y si no está conmigo? Cuando claramente nos ha dado muchos ejemplos, nos ha dado muchas promesas. Definitivamente todos tenemos promesas. Por eso los detallé aquí, entre la promesa y cumplimiento, entre la oración y la respuesta, entre el miedo y el milagro. Porque son cosas que nosotros queremos. Pero ¿qué pasa? Dios siempre ve lo que nosotros vamos a necesitar, no a lo que nosotros queremos. Por eso está entre el pasado y futuro. Es como una metáfora, por decir que entre la promesa y el cumplimiento hay algo en medio. Entre la oración y la respuesta hay algo en medio. Entre el miedo y el milagro hay algo en medio. En la promesa y el cumplimiento puede ser nuestra fe. De igual manera en la oración y la respuesta, pero también puede ser la paciencia. Perdón. El miedo y el milagro puede ser la confianza. Y nuestra confianza plena en el Señor. Entonces, vamos con esto de visible. ¿Por qué visible? Como bien detallamos anteriormente, todas estas circunstancias o estas cosas que podemos llegar a enfrentar, también existen las invisibles. Mientras Jacob observaba su situación, Dios abrió sus ojos para mostrarle otro campamento. Como bien habíamos dicho al inicio, campamentos, Mahanaim significa dos campamentos o dos ejércitos. Entonces, Dios abrió sus ojos para mostrarle otro campamento, y era un ejército celestial. Imagínense, un ejército celestial. Como bien nos decía Génesis, que se le aparecieron ángeles, pero no mencionaban cuántos. Imagínense, capaz él vio una cantidad. Vamos a poner el ejemplo como unas 800, porque no lo detalla. Pero si pensamos en ejército, ¿cuánto pensamos? A ver, ¿cuánto piensan si decimos ejército? ¿Cuánta cantidad se imaginan? Miles. ¿Miles? Sí, miles o cientos, porque depende del lugar. Correcto, sí. Puede depender mucho del lugar. Porque ponerle así como David tenía un ejército de 400 hombres. O sea, eran cientos, no miles. Eran cientos, correcto. Pero ¿qué pasa si en esta situación eran miles? Pueden ser cientos, definitivamente, pero ¿qué pasa si eran miles? ¿Qué pasa si Jacob cuando los vio, lo primero que vio fue
una horda gigante de miles de soldados. Perdón. Entonces, era un ejército celestial. Aquellos ángeles no habían llegado porque Jacob los llamó. Ya estaban ahí antes de que él los viera. Es lo que decía, que el Señor siempre está con nosotros, nos acompaña aunque nos sintamos solos y aunque no lo podamos ver. Eso significa que Dios ya estaba preparando protección antes de que comenzara la batalla. ¿Sabes qué me llama la atención? Claro, dime. Yo me acuerdo, había creo que fue Elías o Eliseo, que también oró para que el siervo viera que estaban con ellos, y también vio un ejército. No fue el único, o sea, no fue el único. Varias personas en la Biblia que han visto eso, que han visto ángeles. Y no. Mira Lot miraba ángeles. Él sabía que existían. Lot miraba ángeles. Sí, o sea, como te digo, no es que no solo han sido visiones, sino que cuando los vieron, a lo que nos referimos es que no ven, o muy pocas veces en la Biblia se detalla, pero siempre ven una cantidad. Por ejemplo, Abraham. Hay una parte en la Biblia donde dice que un ángel mataba no sé cuántos miles de personas. También hay otra, ahorita no me recuerdo la cita y no me recuerdo el libro tampoco, pero que dice que Dios les dijo que se quedaran quietos y que no vieran lo que estaba pasando debajo de la peña. Y en esa peña, mientras ellos estaban haciéndole caso a Dios, hubo alguien que se asomó para ver. Y dice que los soldados que estaban en contra de ellos se estaban matando entre sí. Pero no es que se estuvieran matando entre sí. Ellos estaban peleando contra el ejército de Dios. Contra el ejército. Pero ellos, o sea, lo que veían era un enemigo, por así decirlo, pero se atacaban a sí mismos. ¡Fua! Es increíble. ¿Cómo puede llegar incluso eso a ser confuso? Porque pueden ver, si fue entre ellos. Es como que estuvieran alucinando. Una alucinación. Sí, o sea, como bien detallamos en muchas historias, no fueron definitivamente, en este caso Jacob, el único que vio ángeles, pero en algunos y muy pocos se detallan la cantidad. Pero ¿qué pasa si aquí Jacob vio miles? Pudo haber visto cientos, pero ¿qué pasa si vio miles? Entonces, eso significa que Dios ya había preparado protección antes de comenzar la batalla. Este campamento invisible representa todo lo que Dios está haciendo aunque nosotros no podamos verlo. Representa su presencia, su cuidado, su poder, sus promesas y su soberanía. Aunque nosotros no podamos verlo, aunque nosotros no podamos sentirlo o más que todo verlo, yo estoy confiado de que aquí en este lugar donde estamos está su presencia, está su cuidado, está su poder, sus promesas que nosotros sabemos que Él nos ha hecho para este lugar y su soberanía. Definitivamente eso lo sabemos nosotros, no lo llegamos a dudar. Y muchas veces pensamos que Dios solo está obrando cuando vemos resultados inmediatos o vemos resultados tangibles, como bien lo decíamos antes, en el apartado de visible. Sin embargo, Dios trabaja incluso cuando parece guardar silencio. Cuando nosotros oramos y no responde. No es que no quiera responder o no es que no esté respondiendo, sino que nosotros sabemos que Él está orando. Él prepara oportunidades antes de que lleguemos a ellas. Yo tengo una percepción muy, muy clara de las cosas que a mí me han pasado, de que, por ejemplo, cuando sé que voy a algún lugar o sé que, por ejemplo, llego a mi trabajo o llegué a mi trabajo la primera vez, a ese trabajo donde estoy, tengo una percepción muy, muy grande a partir de ahora para ver esas cosas que fueran, entre comillas, casualidad, y es de que tenemos que estar seguros, y se los comparto para que también ustedes lo puedan tener en la mente cada vez que lo piensen, que nosotros no estamos en donde estamos porque venimos por casualidad, sino fuimos llevados. En donde estoy no estoy porque yo quise o porque pasó, sino porque yo fui traído aquí. Definitivamente. Es como que si fuera la maquinita de recoger peluches, me agarran a mí y boom, me tiran a este lado. Yo fui llevado.
Yo fui traído aquí. Y me pasa mucho. Por ejemplo, estoy saliendo de casa, voy súper apresurado y no encuentro la llave. Y créanme, muchacha, con toda la honestidad del mundo, eso me cae mal. Me cae mal porque yo soy muy puntual. A mí me importa mucho la puntualidad, me gustaría llegar temprano a lugares, etcétera, y no encuentro la llave. Y la busco y me enojo yo mismo. Pero ¿qué pasa? Yo sé que eso tiene un propósito, sé que pues probablemente Dios me haya guardado alguna balacera o algo así, por más fuerte que suene, pues. O me haya guardado algún atraco de algún accidente. Y esas son esas pequeñas cosas que nosotros no vemos. Pero sin embargo, Dios está con nosotros, Dios nos está respaldando, por así decirlo, en backstage. Eh, Él prepara las oportunidades antes de que lleguemos a ellas. Toca corazones antes de que conversemos con las personas. Y abre caminos antes de que demos el siguiente paso. Es increíble porque Dios literalmente puede preparar nuestro corazón, puede preparar los caminos para las personas que necesitemos. Definitivamente hemos conocido muchas personas las cuales Dios nos ha puesto en nuestro camino y sí o sí son de bendición para nuestra vida. Sí o sí han sido muy buenas con nosotros, sí o sí han sido muy de bendición prácticamente. ¿Y qué pasa? Muchas veces no vemos eso o no recalcamos eso. Y claramente eso es muy importante porque sabemos que si viene de Dios, todo va a obrar para bien, más sobre todo con las personas. Porque nosotros como seres humanos, como personas, por ejemplo tú, Mojito, o por ejemplo yo, tenemos algo muy importante. Como bueno, ¿qué piensas tú que es una de las cosas más importantes que tenemos como seres humanos? La vida. ¿Perdón? La vida. La vida es una, sí, pero no es exactamente la que me refiero. ¿Qué otra piensas que es? La familia. Familia, sí. ¿O a qué te referís? Personalmente, ¿qué es lo que tú consideras que tenés muy importante tú? ¿A Dios? Obviamente la principal razón. ¿Una más? Sí. Bueno, no estoy seguro. Y justamente todo eso engloba. Y nosotros como seres humanos y como personas todos tenemos algo muy importante que es el corazón. Y el corazón definitivamente nosotros tenemos que cuidarlo. El corazón se tiene que cuidar. Se tiene que saber cómo alimentar. No solo por vista, sino por oídos. Eso va a englobar pensamientos. Va a englobar muchas cosas. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Con esta es ya casi para terminar. ¿En qué o quién estamos poniendo nuestra mirada? Solo quiero que te pongas a pensar en eso. No lo respondas, pero pensalo profundamente. Piénsalo profundamente. Ay, perdón. Salió ese mensajito por ahí. Ahí está. ¿En qué o quién estamos poniendo nuestra mirada? ¿En qué nos estamos enfocando más? ¿En qué nosotros podemos llegar a pensar que es lo que más importa en nuestras vidas? Y es muy importante y es muy revelador porque nosotros estamos conscientes de lo que y lo que no miramos, o lo que podemos llegar a ver y lo que no podemos llegar a ver. Ahí sí que nosotros tenemos la alfombra puesta en el piso para que nosotros lleguemos y sepamos a qué camino tomar. Pero en qué o quién estamos poniendo nuestra mirada. ¿Qué te referís? En base a todo lo que hemos visto, en base a lo del el campamento visible que tú has visto, como pueden ser muchas preocupaciones, tentaciones, caminos inciertos. No es como poner la mirada en lo invisible. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. No en lo visible. Correcto, o sea, a lo que regresamos, te lo voy a regresar para que te quede más aclarado posible. En este campo, en el campo visible, si te das cuenta, hay muchas cosas. Problemas económicos, enfermedades, conflictos familiares, ansiedad, presión social, muchas engloban a la persona.
Pero ya que sabemos esas, gracias, Jorge. Ya que sabemos esto, ya que sabemos todas las cosas que podemos llegar a pasar como persona, como son todas esas, y nosotros también sabiendo que está el campamento invisible, que es que a pesar de que todo lo que estemos viviendo, a pesar de que todo lo que estemos pasando, Dios trabaja incluso en silencio cuando no lo notamos. Sabemos que tenemos el respaldo, sabemos que tenemos su compañía, sabemos que tenemos toda la protección posible de Él, a pesar de que vamos un campamento, perdón, a pesar de que vamos un ejército enfrente nuestra que viene y nos va a atormentar. Ahí es donde te hago la pregunta. ¿En qué o en quién estamos poniendo nuestra mirada verdaderamente? Porque pueden influir muchas cosas en esta pregunta. Pueden influir muchas cosas visibles, como todas las que se detallaron antes, o incluso en las que ni siquiera hemos llegado a ver. Porque Dios está siempre en la merced para nosotros, definitivamente. Dios siempre nos muestra ese apoyo y nos va a mostrar esa compañía, aunque no lo sintamos. Pero por eso es que se trata a base de transiciones. Se basa en transiciones. Porque nosotros podemos llegar a estar justamente el día de hoy enfocándonos en algo visible, en algo que sabemos que es temporal, en algo que sabemos que es obviamente tangible, pero algo que es temporal y que puede estar robando incluso nuestros frutos, puede estar robando lo que nosotros somos, nuestra luz, nuestro propósito, que es lo más importante. Pero justamente lo que leíamos de Salmos, Él nos deja saber que no estamos solos, definitivamente. Porque cuando uno está solo, ¿qué es lo primero que uno puede llegar a pensar? Me gustaría llegar a estar acompañado, para ya no estar solo, evidentemente, querer salir de esa soledad. Pero no todos piensan así. Cuando uno está solo, muchos llegan a pensar en cosas mucho más terribles, como puede ser, Dios no lo quiera, el desvivirse, hacer cosas malas que pueden intentar llenar ese vacío o intentar llenar esa soledad de querer estar acompañado de alguien. Pero para nosotros debemos enfocarnos, como bien dice, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Él siempre va a acampar con nosotros, aunque nosotros sintamos que en la noche dormimos con temor, Él está ahí. Él no duerme, Él no descansa. Entonces, sabiendo lo que decíamos de que en qué estamos o en quién estamos poniendo nuestra mirada, vamos a esto. Mahanaim nos enseña a vivir en dos realidades. Aquí vamos con dos realidades. Todos los días convivimos con dos realidades. Existe la realidad visible y la otra espiritual. La realidad visible cambia constantemente. Hoy puede haber abundancia y mañana puede haber escasez. Hoy puede haber salud y mañana enfermedad. Hoy puede haber tranquilidad y mañana incertidumbre. Son cosas muy duras, pero muy ciertas. Pero la realidad espiritual permanece firme. Dios no cambia. Sus promesas siguen siendo verdaderas y su poder no disminuye. Su amor permanece igual. Es increíble porque si nos ponemos a profundizar en el que hoy puede haber abundancia y mañana escasez, es algo totalmente posible. Es algo que totalmente puede pasar de la noche a la mañana. En un parpadeo, ahí sí que en un parpadeo. Hoy puede haber tranquilidad, hoy podemos estar súper tranquilos de que terminó un día, de que terminó una semana laboral, pero mañana puedo tener incertidumbres. Entonces, nosotros como creyentes maduros, aprender a vivir mirando ambas realidades
pero dejando que sea la realidad espiritual la que gobierne nuestro corazón, la que gobierne todo eso que nosotros estamos viendo e incluso esté robando nuestra paz, esté robando nuestra tranquilidad, esté robando nuestra salud, esté robando lo que tenemos hoy en día por gracia, abundancia. Y sin olvidarnos y que se nos grabe totalmente en la mente, como si fuera uno de esos papelitos que se clavan en esas paredes con una tachuela, que diga que su amor permanece igual, su amor no cambia, eso nunca cambia. Nosotros ya conocemos de su amor, nosotros sabemos que su amor es gigante, pero su amor nunca cambia, Él permanece igual con nosotros. Porque Él está acampando con nosotros. Entonces, nosotros como jóvenes y adultos enfrentamos decisiones importantes sobre estudios, sobre trabajo, puede ser del matrimonio, puede ser del ministerio, amistades y propósitos. Porque puede ser difícil todas estas profesiones. Llevar un ministerio puede ser complicado. Llevar un trabajo es complicado. Un matrimonio pueden haber complicaciones. Son enfrentamientos que sí o sí vamos a pasar en nuestra vida porque son procesos, decisiones. Y en cada una de ellas habrá momentos en donde el campamento visible parecerá más fuerte. Porque sentimos que todo se nos viene encima. Sentimos que todo se va a derrumbar por una simple decisión. Podemos llegar a complicarnos tanto, podemos llegar a afanarnos tanto por esta razón, por esta decisión, por este pensamiento, por esta tarea, por este trabajo, por este compromiso en mi matrimonio, por este privilegio que me están dando, por mis amistades, por muchas cosas podemos llegar a afanarnos. Sin embargo, Mahanaim nos recuerda que el cielo nunca deja de acompañar a quienes pertenecen en Dios. Y yo desde que realmente aprendí esto, porque fue principalmente el Espíritu Santo el que puso Mahanaim, porque yo también ya lo había visto, pero ahora es como que veo realmente el término como si fuera un término viviente. Siempre pienso en Mahanaim. Mahanaim me recuerda que no estoy solo, porque es un campamento donde estamos los que le temen al Señor. Podemos aplicar el término en todos nuestros aspectos. Vivir conscientes del campamento invisible nos ayuda a orar más, depender más del Señor, tomar mejores decisiones, caminar con esperanza, aumentar nuestra fe, creer en sabiduría, creer en amor. Porque todas esas cosas al final del día pueden llegar a acabarse para nosotros. Podemos incluso llegar a perder nuestra fe, llegar a perder el amor que tenemos, a probablemente no tomar las mejores decisiones, pero podemos llegar a vivir conscientes de que el campamento invisible, Mahanaim, nos ayuda a orar más, a depender más del Señor, a tomar las mejores decisiones y caminar con esperanza. Y en base a esto, a lo que puedes decidir o no decidir durante el camino, ¿cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? Mahanaim nos enseña que nunca caminamos solos, como bien decimos al inicio. Dios le preparó el ejército a Jacob antes de que él lo viera, porque él no llamó a los ángeles. Dios los tenía preparados antes incluso de la batalla. Y nosotros somos exactamente igual. Nosotros no caminamos solos. Jacob creyó que iba únicamente con su familia, pero Dios le mostró que también caminaba acompañado por el ejército del cielo. Nosotros también vivimos entre dos campamentos. Uno invisible y alguno que nos produce temor. El otro invisible que está lleno del poder, de la protección y la fidelidad de Dios. El desafío de la vida, de nuestra vida,
como cristianos, como evangélicos, no es ignorar las dificultades, porque muchas veces hacemos eso. Yo muchas veces, y me identifico, me ha pasado, que puedo llegar a ignorar las dificultades y me pasa más que todo en el trabajo. Puedo llegar a ignorar esto que sé que tengo que hacer, pero sí o sí al final del día lo debo de hacer. Sino aprender a confiar más en la presencia de Dios que en las circunstancias que tenemos delante. Cuando llegamos a comprender que esta es la verdad, dejamos vivir gobernados por el miedo y comenzamos a caminar por la fe. Y el llamado que les puedo hacer en esta noche es que Dios quiere llevarte a tu Mahanaim. No necesariamente para quitar todos tus problemas de inmediato, porque sabemos que eso no puede ser posible. De la noche a la mañana no se nos pueden ir nuestras preocupaciones, quizá deudas, quizá temores, sino para abrir nuestros ojos espirituales y recordarnos de que nunca hemos estado solos. Si por alguna razón te has estado sintiendo solo, Dios quiere llevarte a Mahanaim, al campamento donde donde sabemos que Él está ahí y que todas las preocupaciones Él las puede tomar, presentárselas a Él. El mismo Dios que acompañó a Jacob sigue acompañando a sus hijos hoy, mañana y siempre. Ya no debemos de seguir dudando de que estamos solos, porque el pensamiento puede pasarse por nuestra mente. Nosotros debemos decidir cómo tomarlo. Y ya la pregunta para finalizar. ¿Confías en lo visible o confías en lo invisible? Es una pregunta que me gustaría que te hicieras este fin de semana, esta noche, en el momento que tú sientas alguna incertidumbre, algún temor, algún miedo de lo que vimos. No solo preguntarte en qué o en quién estamos fijando nuestra mirada, sino también en qué confiamos. Si en lo visible o en lo invisible. Así que cada una de las cosas que nosotros estamos pasando sabemos que debemos presentárselas al Señor para que podamos sentirnos refugiados, podamos sentirnos abrigados, podamos sentirnos en paz como en casa, en Mahanaim, en el campamento del Señor. ¿Acordaste, Jorge?